Padre Santo, Padre bueno, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias, Señor amado, por la oportunidad de vida, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia, por tu Espíritu Santo, por tu guianza, porque aun cuando nosotros hemos querido soltar y rendirnos, tu Espíritu nos agarra y no nos suelta y nos mantiene en el camino tuyo, que es la justicia y la verdad de Dios. Gracias, porque sin ti nada podemos hacer y porque contigo hemos llegado a ser lo que somos, no por nuestra fuerza, sino por lo que tú hiciste, Jesús. Y te damos las gracias porque en ti podemos descansar, en ti podemos esperar, en ti podemos regocijarnos, en ti podemos agarrar nueva fuerza, en ti podemos levantarnos en el aire, en las alas del águila y volar, y no hay saeta y no hay enemigo que nos pueda tocar. Te damos las gracias, Dios. Abrimos este culto en el nombre de Jesús. Señor, háblanos. Aleluya. Transforma nuestra vida y cambia nuestra mente para que se parezca al cielo. Tu reino, tu voluntad, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Yo quería, en el día de hoy, hemos tomado el tiempo de los domingos por la mañana para dar herramientas. Yo creo mucho en dar herramientas para que usted pueda utilizarlas en su vida personal y en su vida devocional con Dios. Y en este momento me gustaría hablar acerca de cómo poder leer la Biblia, cómo poder entender lo que estamos leyendo. ¿Okay? Que muchas veces nosotros abrimos la palabra. Número uno, yo soy hijo de pastor y muchas veces yo abría la palabra y yo decía, ¿por dónde yo empiezo? Hay gente que dice, pues vamos a empezar por el Apocalipsis. Mire, no empiece por ahí. No empiece por ahí. O sea, para empezar, el primer libro de la Biblia, el Juan, es el libro que yo les recomiendo a todo el mundo que empiece a leer. Pero para empezar, mire, el libro de Génesis significa principio. Léalo. Porque muchas iglesias evangélicas, no todas, no leen el Antiguo Testamento. Se quedan en el Nuevo. Entonces, por ejemplo, el adventista lee mucho el Viejo Testamento. Las iglesias pentecostales le gusta que haya un balance y tú conozcas el Antiguo Testamento para que puedas hablar del Nuevo. ¿Ves? Porque la Biblia se divide en dos, Antiguo Testamento y Nuevo. Son dos pactos, por eso es que se divide en dos. El primero es cuando Dios hizo el pacto con Moisés y el pueblo y le dio los 10 mandamientos. ¿Verdad que sí? En ese pacto había, más adelante, hubo reyes, pero usted se va a dar cuenta de que en Israel habían reyes y la parte religiosa eran sacerdotes. Se dividía en dos. Los reyes no podían servir en el santuario, eso le tocaba a los sacerdotes, eso había una división. Ese era el tiempo de Moisés. Cuando llega Jesús, Jesús no viene a abolir la ley. Hay muchas personas que no entienden eso. La gente piensa que Jesús vino y ya el Antiguo Testamento no sirve. Yo he escuchado mucho esto. Ya el Antiguo Testamento no sirve. Eso dicen ahora. ¿Por qué? Porque no leen ni han entendido. Jesús dijo en una ocasión, ustedes creen en Moisés. Y Jesús mismo dijo, y Moisés escribió de mí. Cuando Moisés fue a escribir las leyes de Moisés, porque se dividen en dos, están los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Que los dio Dios. Y después Dios le dio unas leyes, lo que le llaman las leyes mosaicas, por la cual el pueblo iba a vivir. Y habían, usted va a Levíticos y ahí están la mayor parte de las leyes. Cómo tú tratar con tu prójimo, cómo tú tratar con los animales que te vas a comer, cuáles son los animales limpios, cuáles son los animales inmundos, qué hacemos cuando una persona tiene lepra, cuánto tiempo le damos de aislamiento,
¿Qué hacemos cuando una persona tiene enfermedad? ¿Qué hacemos cuando una mujer entra en regla? Porque también había algo de que no se podía tocar porque entraba, el que lo tocara a ella era inmunda y ella era inmunda hasta que fuera limpiada. Entonces ahí usted va a encontrar diferentes leyes y con esas leyes usted va a entender muchos milagros que Jesús hizo. Porque Jesús una vez se encontró con 10 leprosos y le dijo: ve y muéstrate al sacerdote. Le dijo al sacerdote. Y la mayor parte de las personas dice: ¿por qué Jesús le dijo ve y muéstrate al sacerdote? Porque en la ley de Moisés, el único que podía certificar que tú eras limpio de lepra era un sacerdote. Estaba establecido. Estas leyes eran leyes que eran para que el pueblo fuera saludable. Hay una ley que decía: cuando te vas a lavar las manos, vas a lavártelas con agua corriendo, cayendo, no con agua estancada. Dios prohibió desde el tiempo de Moisés que los israelitas se lavaran las manos con agua estancada. Y la gente dice: ¿por qué? Porque para ese tiempo no había conocimiento de parásitos, no había conocimiento de bacterias, no había conocimiento de muchas cosas. Y Dios no le explicó la parte científica. Dios simplemente le dijo: no te laves con agua estancada y evitamos las plagas. No le fue con detalle. ¿Ves? Hay otra cosa. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Moisés les dio las leyes, había una ley bien interesante. La ley decía: todo hombre, toda mujer que vaya al baño tiene que tener una palita y tiene que enterrar lo que hizo. Miren qué interesante. ¿Por qué? Para evitar plagas. Para evitar plagas. Cuando también hay una ley que dice: cuando vas a enterrar a alguien, te dice la profundidad de enterrarlo. ¿Por qué? Para que entonces los animales silvestres que hay por ahí no salgan olor y lo caben y saquen al muerto para afuera. ¿Qué pasa? Hoy en día nosotros tenemos mucho conocimiento ¿verdad? De lo que es la putrefacción, de lo que son las contaminaciones, de lo que es esto, y nosotros podemos entender. Para ese tiempo había unos conocimientos, pero muchos no. Entonces, las leyes de Moisés no eran leyes tan solamente para señalar el pecado, sino para mantener un pueblo en salud, un pueblo que pudiera vivir acorde, y para evitar plagas, enfermedades, contaminaciones y un montón de cosas. Las leyes de Moisés están para eso. Ahora, cuando Jesús viene a cumplir la ley. ¿Por qué Jesús viene a cumplir la ley? Porque Jesús hace el sacrificio que ningún hombre podía hacer. Y era derramar sangre, lo que dice el Antiguo Testamento. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cuando te va, y no quiero entrar en detalle, cuando te va en el sacrificio que se hace para el perdón de pecado, que se mata un cordero, cuando se hacía el sacrificio anual, se agarraban 2 corderos. ¿Por qué los 2 corderos? Porque había uno que se degollaba, se derramaba la sangre, y entonces los pecados del pueblo se ponían encima del otro cordero que quedaba vivo. ¿Por qué? Porque uno era muerto y derramado sangre, y esa sangre se llevaba al arca del pacto y se derramaba en el arca del pacto parte de esa sangre, y el otro se tiraba al desierto, diciendo simbólicamente: los pecados del pueblo son sacados del pueblo y llevados al desierto. Ya el pueblo no tiene pecado. Ese que se enviaba al desierto se le decía: ese es dado a Azazel. Azazel es hacia el desierto, para que muriera en el desierto. Necesitaban 2 corderos. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy tú no puedes matar a un cordero y después de matarlo, darle vida y matarlo otra vez. Porque el que se enviaba al desierto era para morir. ¿Ok? ¿Qué pasa? Jesús, cuando derramó su sangre, mira lo que hicieron con él. Hicieron lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento con el cordero. A Jesús, cuando lo agarraron
lo golpearon, lo hicieron sangrar. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. A Jesús lo llevaron delante del sumo sacerdote. A ese cordero había que llevarlo delante del sumo sacerdote y tenían que presentarlo. Después que llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, lo juzgan, lo metieron en una cárcel, en un periodo, ¿verdad? Esta cárcel de un par de horas, y después lo sacan. Y entonces a Jesús, ¿dónde es que Jesús muere? Fuera de la ciudad, donde nadie habita, en el desierto. Tú vas a ver que Jesús vino a cumplir la cruz. Él hizo con su cuerpo el mismo sacrificio que se hacía con los corderos, ese sacrificio de una vez al año, los perdones de pecado. Pero como Él no tuvo pecado, el sacrificio de Él fue perfecto, y hay una ley espiritual que dice que si alguien paga el precio y es inocente, tienen que devolverle los derechos. Cuando Jesús muere, Jesús baja a la tierra. Mire esto, Él baja a la tierra, y según la ley de Moisés, todos aquellos que mueren tienen que quedarse allá abajo en la tierra. Pero cuando Él baja, Él entra, Él no puede estar ahí, porque Él no pecó, porque Él no falló. Entonces la sentencia es equívoca. Y como Él es libre, Él no es esclavo, Él vino a traer libertad. Y Pedro dice, y le predicó a los espíritus antediluvianos, los que fueron antes del diluvio, le predicó. Y cuando Jesús resucitó, Jesús resucita con poder. Nunca se había visto el Cordero Pascual resucitar. Y Jesús resucitó. Cuando Jesús resucita, entonces pasa un cambio de gobierno. Antes era un rey y un sumo sacerdote. Ahora es rey y sumo sacerdote a la misma vez. Y Él vuelve a reconciliar el gobierno que Dios quería hacer con Moisés en la tierra. Vamos por ahí. Ahora vamos con lo básico. La palabra de Dios tiene 66 libros, ¿okay?, que dividen Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Si usted me pregunta dónde debo de empezar a leer, lea el libro de Juan. Mi hermana Carmen muy bien lo dijo. Juan. ¿Por qué Juan? Porque Juan es uno de los primeros 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y se va a dar cuenta que Juan está en número 4, ¿verdad que sí? Los primeros 3 se le llaman evangelios sinópticos. Sinópticos, ¿por qué? Porque los 3 tú vas a encontrar historias en uno que otro repite. O Marcos dice algo que Mateo escribió, o Lucas escribió algo que Marcos, ¿sabes? Y lo vas a ver. En la Biblia, nosotros tenemos en la parte de atrás, la gran parte de la Biblia, hay unas concordancias y hay unas guías, ahí están los mapas. Cuando usted va a la parte de atrás, por ejemplo, mi Biblia tiene un pequeño diccionario, ¿verdad? Es un diccionario bíblico. Pero también tiene en unas páginas pequeñitas una parte que dice lecturas favoritas de la Biblia. Te busca en la parte de atrás y te va a decir las lecturas más conocidas: el diluvio, la creación del hombre, Moisés, y te va a decir dónde están esas lecturas. En otra parte, por lo menos en la Biblia mía, te dice armonía de la Biblia de Jesús. Esto usted lo puede buscar. Yo no sé si lo ve desde aquí, pero me dice armonía de la vida de Jesús. Y usted va a ver que en estos renglones te dice el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando aquí te dice una historia, te dice en cuál de los libros está. Entonces se hace más fácil conseguirlo. Y si están 2 libros, te lo dice. Entonces tú puedes comparar cómo lo escribió Lucas y cómo lo escribió Marcos, y puedes entender un poquito mejor lo que te está hablando. Estos son unas guías excepcionales. Si usted se consigue una Biblia de estudio, la Biblia de estudio lo va a poder llevar a usted a comprender un poquito más. Ahora, permiso, te pregunto. sí. Entonces, te
¿Debemos leer primero el Génesis y después pasar a Juan o primero Juan y después? Mira, los gentiles, vamos a hablar de los gentiles. Los gentiles, léanse primero el libro de Juan. Porque Juan, ¿por qué Juan no es libro sinóptico? Porque Juan está escribiendo como testigo presencial y ocular de lo que pasó. Y entonces, usted va a ver que cuando usted lea a Juan, tiene un gusto, tiene un sabor, tiene un sentimiento, tiene algo tan agradable que usted se puede sentir consono con lo que le está escribiendo. Después que usted lea el libro de Juan, mire, le hace primera de Juan, le hace segunda de Juan y le hace tercera de Juan, porque él va escribiendo de la misma manera. Cuando usted lee el libro de Juan, la primera carta de Juan, él escribe y dice, escribo de lo que hemos visto, a mí me encanta esa parte, de lo que hemos oído, de lo que hemos presenciado. ¿Qué te está diciendo Juan? Yo soy testigo fiel de lo que yo vi. Yo no estoy escribiendo porque otro lo contó, yo estuve ahí. Eso se llama vivencia. ¿Okay? Cuando usted vaya a leer la Biblia, yo quiero que usted entienda esto. Este libro que usted tiene en las manos, aquí hay 5.000 años de historia. Y voy a hacer esta comparación para que usted entienda. ¿Cuántos años de establecido lleva Puerto Rico? ¿De descubierto? 500 tantos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes aquí se saben la historia de Puerto Rico completa? Ok. ¿Por qué cuando nosotros vamos a leer la Biblia pensamos que esto lo vamos a entender en un mes? Usted tiene que ver esto. Esto es, además de la palabra de Dios, estos son libros históricos que cuentan la historia verídica y exacta del pueblo de Israel. Usted no lo puede leer con prisa. Este no es el manual para usted sacar la licencia. Esto no es para embotellárselo. Esto es para vivirlo. ¿Ok? Dicho esto, cuando vamos a leer la Biblia tenemos que hacer un ejercicio de respeto. ¿Ok? Vamos a respetar la palabra. ¿Cómo usted respeta la palabra? Cuando usted vaya a leer, por ejemplo, el libro de Génesis, que lo escribió Moisés, usted busque en un diccionario bíblico la fecha en donde se escribió y el momento histórico, y busque cómo la gente pensaba en ese momento histórico. ¿Ves? Porque aquí en Puerto Rico, nosotros estamos en el 2020, pero para el 1897 los españoles vivían aquí y el gobierno español era el que regía la isla. ¿Aquí se hablaba inglés? No. ¿Aquí comíamos hot dog? No. Aquí comíamos la comida italiana de pasta y no. Yuca, llame, guineo, casabe. Entonces, ¿qué pasa? La gente se comunicaba diferente. Para el 1897, ¿cuántas personas estaban acostumbradas a ir al supermercado a comprar Mistolín, Ajax, Palmolive? ¿Cuántas personas estaban pensando comprar un mapa para pasarle el mapa a las losetas? No existían losetas. ¿Cuántas personas estaban pensando comprar bombillas para su casa? No existían las bombillas. Carros, bombillas LED. ¿Cuántos estaban frustrados porque no tenían el último smartphone? ¿Cuántos decían, Dios mío, no puedo entrar a YouTube como a mí, que ahora mismo no puedo entrar a YouTube, me tengo que comprar un teléfono nuevo? O sea, esas preocupaciones y ese punto de vista no existían. No existían los cupones, no existían Plan 8, no existía Wii, no existía... ¿Qué más no existía? Nada de lo que existe ahora. Nada de lo que existe ahora. Solamente la vida y fue la vida. Si en el 1897 a usted le daba un dolor de muela, si no había una hojita,
La madre bruja. Yo tuve una vez con los indígenas guaraos, yo le pregunté al misionero, y cuando alguien tiene caries y tiene un dolor de muerte insoportable, ¿sabes lo que me dijo? Tiene que aguantar el dolor hasta que se le muera el nervio. Alabado sea Dios. Entonces, trata de comparar 1897 en la forma de pensar a la forma de usted ahora. Si usted quiere juzgar a la gente de 1897 con lo que usted sabe ahora, usted es injusto. Usted no es racional. ¿Por qué? Porque no compara. Entonces, cuando vamos a leer la Biblia, si por ejemplo usted lee la historia de Moisés, sí, Abraham, la historia de Abraham, pues es más de 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo, y estamos en el 2020, son 4000 y pico de años para atrás. Y usted está juzgando a Abraham como usted ve el vecino suyo. Cuando leemos la Biblia, si buscamos el punto histórico, vamos a poder entender cómo es que se expresa. ¿Okay? Cuando usted lee la historia de Abraham, usted se va a dar cuenta de que Abraham cavó, no sé si fueron como 8 o 10 pozos de agua. Y la gente lee y dice, el boricua de ahora, el boricua de ahora lee y dice, oye, pero el tipo tiene un vicio cavando pozos de agua, ¿qué le pasa a él? Lo que pasa es que para ese tiempo acueducto de alcantarilla no existía. Toda la gente, las ciudades estaban sitiadas al lado de ríos, porque no había forma de cómo llevar el agua hacia adentro. No existía energía eléctrica, no existían bombas, no existía nada de eso. Todas las civilizaciones estaban al lado del río. Si tú no vivías al lado del río, ¿cómo tú conseguías agua? Cavando pozos. Y los pozos cavados eran la riqueza mayor en esos tiempos. Y usted va a decir, ¿y si Abraham cavó pozo? ¿Por qué se fue a otro sitio a cavar otro pozo? Porque hay veces que los pozos, cuando usted los cava, son venas que no son primarias y se secan. Yo soy afortunada que donde yo vivo, por esa área había unos cuantos pozos. Y ahora mismo en un terreno que está al lado de mi casa, que es de mi cuñado, allí existía un pozo. O sea que ahí si uno cava, hay agua. Uno cava y agua. Y entonces el otro problemita que tenía Abraham, él cavaba un pozo, la tierra no era de él, los habitantes de la tierra decían, el tipo tiene agua, vamos para allá. Y tú te sales de aquí porque nosotros somos del barrio y tú no. Como pasa en Puerto Rico. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces en este albergue? Tú eres de aquí, lárgate. Le pasaba lo mismo, lo sacaban, entonces pues, él tenía que ir a otro sitio a cavar otro pozo. ¿Verdad que sí? Ahora, mire esto, si usted va entendiendo la importancia de lo que era cavar un pozo, cuando usted va a Juan capítulo 3, Jesús se encuentra con la samaritana. ¿Verdad que sí? ¿Y qué le dice la samaritana? Nuestro padre Jacob cavó el pozo. Oye, ¿por qué ella dice eso? Por la importancia. Escuche esto. Si Jacob hace casi 2000 años atrás cavó el pozo y todavía tiene agua, ese pozo se cavó tocando una vena principal y era algo necesario. ¿Qué le está diciendo la mujer a Jesús? Mi padre, que es Jacob, cavó este pozo y yo, que soy la nieta, estoy disfrutando de lo que hizo mi ¿no me entendiendo? Entonces, mire esto. Cuando ella habla con Jesús, Jesús le dice, si tú supieras quién te está ofreciendo agua, tú le pedirías. Pero hay una frase que se utiliza porque dice, porque es don de Dios. Y nosotros los gentiles, ¿qué es un don para nosotros? Un regalo, ¿verdad que sí? Cuando Jesús se refería al don de Dios,
se refería a que en ese tiempo histórico el agua se le llamaba don de Dios. Porque no había agua, todo era desértico, y el mero hecho de que tú tuvieras cavado un pozo y el pozo te diera agua, el que tuviera el pozo con agua era don de Dios, regalo de Dios. Cuando nosotros leer en todos sitios aparece cierre la pluma, el que economice agua. Claro que sí. Pero en todos sitios, frente al baño, a todo donde quiera que haya pluma, todo el tiempo. Nosotros vivimos en una isla tropical y aquí llueve mucho, pero cuando viene la sequía, en el norte de la isla es el que sufre la sequía. Entonces allá usted ve el lago Carraízo que baja un montón de pies, usted hasta el lago Jalaca baja un montón de pies y todo el mundo empieza a economizar agua. Mire, usted se puede quedar sin energía eléctrica, quédese sin agua. El agua es vital, el agua es vital. Cuando vamos a leer la Biblia, nosotros tenemos que buscar ciertas cosas clave. Si usted tiene donde apuntar, yo le voy a decir unas cositas clave que usted va a buscar en la Biblia. Historias, vamos a empezar con la historia, que son claves. Usted tiene que estudiarse la historia de la creación, Génesis 1 y 2. ¿Historia de qué? De la creación, Génesis 1 y 2. Cuando usted vaya a estudiar Génesis 1 y 2, hay algunas personas que dicen que Génesis 2 es el resumen de Génesis 1. No es verdad. Génesis 1 es la creación y Génesis 2, es otra creación. Y yo quiero que usted busque después en su casa. En Génesis 1 dice, y creó Dios de las aguas, dijo Dios, y las aguas produzcan aves. Eso dice en Génesis 1. En Génesis 2 dice, y produzca la tierra aves. Son dos creaciones diferentes. Léalo, se va a sorprender, bien interesante. Cuando lea la Biblia, léalo como si estuviera guiando un carro a 5 millas por hora. Lento, no lea rápido. Le voy a explicar por qué no lo puede leer rápido. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y arameo. Son diferentes lenguas. El hebreo no habla como el español. Me voy a mover un poquito para ver la cara de Dive. Ahora veo la cara de Dive. Muy bien. Para que no se me esconda. Muy bien. En el hebreo hay unas cositas que yo voy a tener que explicarlas para la clase que viene, porque son muchos detalles. Pero se escribe, en el orden que se escribe es el orden de importancia. El puertorriqueño cuando habla, no habla en orden de importancia. Habla en lo primero que le viene a la cabeza. El hebreo no es así. ¿Ok? Por ejemplo, usted le pregunta a alguien, ¿qué usted va a hacer hoy? Pues yo voy a visitar a mi abuelita, voy a apagar la luz, voy a apagar el agua, voy para el banco, después voy para aquí, después voy para allá. Y cuando usted le pregunta, ¿y lo vas a hacer en ese orden? No. En el hebreo, ¿qué tú vas a hacer hoy? Bueno, ya son las 8 de la mañana, a las 8:30 voy a estar en tal lugar, a las 9:30 voy a estar en tal sitio, a las 10 voy a estar aquí, a las 10 y en mi casa voy a regresar a las 5:45. Todo en orden. Orden no tan solamente de cómo voy a hacer las cosas, cómo me voy a organizar, cómo yo organizo mi familia, cómo esto. Y cuando el hebreo le va a orar a Dios, le ora en orden de importancia. ¿Ve qué diferente? Los gentiles, y lo que voy a explicar es algo simple, no quiero profundizar. Aquellos que me están mirando por YouTube, no me castiguen por lo que voy a decir, esto es algo simple. Los gentiles, nosotros nos reproducimos, nosotros tenemos hijos, nosotros tenemos herencia, tenemos generaciones. ¿Por qué? Porque queremos tener hijos, porque queremos reproducir, porque queremos que alguien siga nuestro legado. El israelita no se reproduce solamente por eso.
se reproduce por más. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo de Dios. Porque ellos van a dominar la tierra, porque ellos la van a poblar, porque ellos la van a gobernar y necesitan gente para gobernarla, y necesitan gente para crecer, y necesitan un propósito de gobierno, propósito de religión, propósito de propagar el judaísmo, propósito de tantas cosas. Cuando tú ves el gentil tiene unas 45 o 60 razones por las cuales, y el judío tiene unas 500 cosas por las cuales. Mentalidades son diferentes. ¿Okay? Eso se escribe en hebreo y se escribe en arameo y griego en el Nuevo Testamento. Hay un diccionario bíblico que se llama Strong, ¿verdad? Strong, de fuerte en inglés. S-T-R-O-N-G, Strong. Ese diccionario bíblico te da las definiciones de hebreo a español y de griego y arameo a español. Ese diccionario bíblico, después yo voy a hablar con Alberto y con Arlene para poner aquí la dirección, porque se puede bajar al celular. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si usted está leyendo el Antiguo Testamento, usted va a ir al diccionario Strong y va a buscar la palabra en hebreo. No me la busque en griego, no me la busque en arameo, es en hebreo que la va a buscar. Y cuando usted va a buscar una definición de una palabra del Nuevo Testamento, usted va a buscarla en griego o en arameo. No me la busque en hebreo. ¿Ok? Porque dicho por eruditos y rabinos, ellos dicen que un idioma, mientras van pasando los siglos, van teniendo palabras que se añaden y van perdiendo significado en otras cosas y van adquiriendo cosas nuevas. ¿Qué necesitas? Me pregunta, yo pago. Sí, ok. ¿Qué pasa? Los judíos dicen, los rabinos dicen, que si tú agarras el hebreo de ahora, o es una persona de ahora, y lo llevas al tiempo de Abraham, y le hablas en hebreo, Abraham no te va a entender, porque ha cambiado demasiado el hebreo. ¿Okay? So, la palabra en hebreo se utiliza con una connotación que en griego no se utiliza y en arameo no, aunque el griego y el arameo tomaron del hebreo para fabricarse como idioma. ¿Me va entendiendo? So, si usted viene y busca una definición del Nuevo Testamento, una palabra, y la busca en hebreo, no es por la cual se escribió en la Biblia, porque en hebreo te va a salir otra definición. Nuevo Testamento es griego y arameo. Antiguo Testamento es hebreo. ¿Okay? Y yo les estoy enseñando, oye, yo no les estoy dando esta clase para que ustedes digan que mucho sabería. Yo lo que quiero es que usted vaya abriendo y después de aquí usted me agaja aparte y me pregunta y lo llevo de la mano, porque a mí me interesa de que el cristiano sepa, conozca, porque si usted conoce, usted puede después enseñar a otras personas. Amén. A mí me gusta agarrar a la persona de la mano y llevarla de la mano y enseñarle. ¿Está bien? Los que me conocen a mí, yo he discipulado a un montón de personas. Para mí, discipulado no es una clase acá al frente. Para mí, discipulado es lo que Jesús enseñó como discipulado. El discípulo tuyo anda contigo, almuerza contigo, va a tu casa y tú lo conoces en la iglesia y fuera de la iglesia. Eso es un discipulado. Si usted va a una iglesia y están dando clases de discipulado, esas clases de discipulado significan clases de la Biblia para que te ayuden a entender, pero tienen una connotación que es solamente en la iglesia. Cuando usted busca en la palabra, el discípulo, Juan tenía discípulos, ¿verdad que sí? ¿Y cuándo estaban los discípulos de Juan con él? Todo el tiempo. Jesús tuvo discípulos. ¿Y cuánto tiempo estaban los discípulos de Jesús con él? Todo el tiempo. Pablo, Pedro, Juan tuvieron discípulos. ¿Y dónde estaban los discípulos? Con él, todo el tiempo. Pues para mí, el discipulado es todo el tiempo. No es tan solamente acá frente.
Los discípulos de Cristo estuvieron con él hasta que lo crucificaron. Cuando lo crucificaron, todo el Correcto. mundo recto. Pero después de allí pasó un fenómeno. Sí, correcto. Y ahí es que viene el fenómeno. Y me gustaría que ustedes, por eso les digo, son 5.000 años de historia. Con 40 minutos que yo puedo hacer. Sacar un cantito. Cuando Jesús, por eso que habíamos dicho, léase la historia de Génesis, la creación. Abraham, Jacob, y después vámonos con Moisés y David. Si usted se sabe esas 5, va bien. Y puede brincar al Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Génesis se crea la tierra y el propósito por el cual todo funciona. Si usted no entiende el propósito por el cual funcionan las cosas, usted va a estar teniendo problemas en la vida todo el tiempo. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham es el padre de la fe, ¿verdad que sí? Cuando Dios llama a Jacob, Jacob es usurpador. El nombre significa usurpador, engañador, el que miente, el que roba. Y Dios le cambia el nombre por Israel, por príncipe. De ser un engañador, ahora tú eres príncipe. Y esa es una de las cosas que se utilizan para poder entender que Dios cambia el nombre. Y en hebreo, cuando a ti te cambian el nombre, te cambian tu identidad. Ok, exacto. En español, a ti te ponen apodo porque sí. A ti te cambian el nombre porque sí, porque suena lindo, ¿verdad que sí? Ah, no, porque ella se llama, no sé, damos un nombre y le dicen de apodo Tita. A veces ponen unos apodos que no se creen de dónde salen, porque ni siquiera Yo estudié con un muchacho se parecen al nombre. que el muchacho le dicen de apodo Pelle. Y yo lo conozco por Pelle. El hermano, no. El hermano se llama Cuto. C-U-T-O. ¿Ok? Entonces, el papá se llama, le dicen Cuco. C-U-C-O. Pues al que le dicen Cuto, yo siempre lo conozco. Cuto. Y cuando yo voy a la escuela, en 7º grado, estoy cogiendo clase con él. Y la maestra dice, José Luis Dalmau. Y Cuto dice, presente. Y yo dice, entonces, cuando yo le pregunté por qué te pusieron así, me pusieron apodo. Ahora, en hebreo, los nombres son adjetivos. Lo voy a explicar. Cuando Jacob nace, le ponen usurpador. ¿Por qué le ponen Jacob? Porque cuando él fue a nacer, él agarró el tobillo del hermano, porque él quería salir primero. Entonces, como era bandido desde el vientre de la madre, ¿tú sabes lo que hicieron los papás? En hebreo, le siguieron diciendo usurpador. Y si a ti te siguen llamando todos los días, usurpador, ven acá, usurpador, ven acá, usurpador, ven acá, ¿cómo tú autoestimas? ¿Qué es lo que tú crees que tú vas a hacer en la vida? Lo que te están llamando. Entonces, cuando Dios iba a hablar con Jacob, ¿se acuerdan del sueño de la piedra, de la carrera que subía y bajaba? Pues Dios le decía a él, usurpador, voy a hacer cosas grandes contigo. Y él decía, ¿cómo vas a hacer si mira lo que yo soy? Cuando el ángel pelea con él, Jacob está luchando y el ángel le dice, suéltame. Y él le dice, no. ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, bendíceme. Ahora yo quiero que usted entienda, esa lucha que está pasando no es una lucha por dinero, por propiedades, por posesiones, no es por eso. Por pozos, por agua,
No es por eso. Es por la raíz de la identidad de Jacob. Si tú cambias la raíz de tu identidad, todo cambia. Y le dice él, ¿cómo te llamas? El ángel. Porque en hebreo tu nombre es todo. Tu nombre es todo. Por causa de tu nombre y por lo que significa, brota agua pura para que todo sea fertilizado, o brota agua podrida para que todo se corrompa. Y él le dijo, me llamo usurpador. Y el ángel le dice, ya no te llamarás usurpador, ahora te vas a llamar príncipe. Y Jacob lo soltó. Tu nombre es todo lo que tú tienes. Escucha lo que le voy a decir. Nosotros los gentiles no pensamos esto. En este planeta Tierra, todo lo que tú tienes es prestado. Cuando tú te mueres, no te llevas nada. ¿Sabe lo que usted se lleva cuando se muere? El nombre. Es lo único que te llevas. Para nosotros los gentiles, el nombre no tiene importancia. Pero mire qué cosa. Como el nombre no tiene importancia, si yo le digo a Carmen, Carmen, ahora te voy a llamar 523. Gracias a Dios que tú no juegas. Te voy a llamar a ti 1420. Héctor que siempre me quiere cambiar el nombre, siempre me dice te voy a cambiar el nombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mire esto, dice la Biblia, que cuando nosotros vayamos al cielo, nosotros vamos a tener un nombre nuevo. Alabado sea Cristo. Y cuando usted lo lee, la connotación del nombre es la identidad completa de lo que usted es. Le voy a decir esto, mire esto. Estoy tratando de romper patrones. ¿Cuántos de ustedes van a ser dueños de la Nueva Jerusalén? Amén, ¿verdad que sí? Pero ya hay como 15 dueños aquí. ¿Quién es el dueño principal? En el cielo, todo lo que tú tienes es de todo el mundo. ¿Verdad que sí? Menos tu nombre, dice la Biblia, y el nombre que Él te dará será único. El nombre tiene que ver con la identidad y el todo del ser humano. Si usted entiende eso en hebreo, usted va a entender que cuando Jesucristo resucita, dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué no dice, y se le dio un título de propiedad? ¿Por qué no dice, y se le dio un terreno? ¿Por qué no dice, y se le dio un castillo? Porque para Dios y en hebreo el nombre es todo. Por eso es que cuando Dios viene y te llama por tu nombre, te llama por tu identidad, por lo que va a salir de ti y por lo que va a ser de ti. El nombre es todo. Cuando nosotros leemos, decimos, y Abraham salió de la tierra de los caldeos, y Dios le cambió el nombre a Abraham, y se lo cambió a Abraham, padre de muchedumbre. Dios, cuando le hizo la promesa a Abraham, vas a ser padre de muchas naciones, tenía que cambiarle el nombre, porque Abraham no era padre de muchedumbres. Abraham era padre de muchedumbres. Dios te va a cambiar tu nombre por la identidad que tú tienes en Él. Una vez yo estaba en la iglesia de mi papá
en un hombre que se llama Ismael. Y Dios me dice a mí, dile que le cambie el nombre a Enoch. Yo no sé lo que Dios me está diciendo, yo simplemente lo hago. Me dice a mí que te cambie el nombre por Enoch. Y me dice a mí, mire, me dice, porque él es amigo mío y yo camino con él. Y dice la Biblia en el Antiguo Testamento, y caminó Dios con Enoch. Y Dios me manda a hablarle al hombre de la relación que él tiene con él. Cuando yo voy para mi casa, yo le digo a Dios, ¿y por qué tú le cambias el nombre? No entiendo. Y Dios me dijo, porque Ismael es hijo de la esclava y no hereda. Y si yo lo llamo Ismael, le estoy diciendo, tú no heredas. Le tengo que cambiar el nombre a Enoch, amigo mío, porque él hereda. ¿Me entiendes? Entonces, todas estas cositas uno las tiene que ir viendo con el contorno histórico, con la mentalidad del hebreo que escribió, para sacarle ese jugo y sacarle ese provecho. ¿Ves? Hay aquí, mi gente, en la Biblia, hay misterios, hay tesoros, joyas que van a transformar su vida a tal manera que usted va a poder cumplir. Nadie habla de unas cositas que usted tiene que haber. Usted sabe que hay un potencial, usted sabe que hay unas cosas dentro de usted y nadie las ve, pero tampoco usted sabe cómo sacarlas. Aquí está la llave de cómo sacarlas. La Biblia te da valor, te da identidad, te da perspectiva, te da un norte, te transforma. Y con esto termino. A todas las que se llamen María, que vayan a buscar su nombre y su significado. No lloren cuando busquen el significado, porque María no significa algo bueno. No significa algo bueno. Y te va a decir, ¿y por qué lo estás diciendo? Porque cuando vino el ángel Gabriel a hablar con la Virgen María, él le cambió el nombre, el significado. Él dijo, bendita seas entre todas las mujeres. Gabriel le cambió el significado del nombre. Busque después en su casa lo que significa María. Dios cambia nombre y significado. Búsquelo. Usted va a Google y busque significado de nombre, lo pone y lo busca. Hay significados de nombres que no están en español. Te lo van a dar significados de Rusia, significados de Alemania, porque son oriundos de esos lugares. Y hay nombres que tienen varios significados. Usted busque, ¿ok? Y se va a dar cuenta de algo. Y con esto lo dejo. El nombre Héctor. ¿Usted conoce a alguien que se llame Héctor? ¿Sí? Escucha lo que significa el nombre Héctor. Hombre esforzado. Que cuando empieza algo, lo termina. Persona que tiene espina dorsal y tiene valores y cumple con su palabra. Qué casualidad. Qué casualidad que Héctor Pérez se llame Héctor y sea así. Oye, qué casualidad. Qué casualidad que mi papá se llama Héctor también, que él es así. Casualidad. Porque como tú llamas a alguien, así la persona es. Porque es un adjetivo. Le voy a decir esto. Si usted tiene a alguien en su familia que se llama Mara, mire el nombre. Mara significa angustia. Angustia, cámbiale el nombre. Bueno, Carmen, yo no tengo un diccionario completo en mi cabeza.